Welcome, welcome, Bienvenido a una lección para determinar los ángulos y los valores de la función trig que no utilizan ángulos de referencia comunes. Así que la meta de este video será un valor de la función trig, determinar el ángulo y los 5 otros valores de la función trig. Así que en este problema se dan que cosine θ es igual menos 619. Queremos determinar θ y los 5 otros valores de función trig dados que sabemos que θ está en el tercer cuadrante. Entonces, si fuéramos sketch angle θ en posición estándar, el lado del terminal estaría en el tercer cuadrante. Así que podría parecer algo así. Entonces, desde aquí podemos construir el triángulo de referencia y el ángulo de referencia. Esto sería nuestro ángulo de referencia y este sería el triángulo de referencia. Y desde cosine θ es igual a menos 619. Podemos etiquetar el lado adyacente a este ángulo de referencia menos 6. Y podemos etiquetar la hipotenusa 19. Ahora podemos determinar la longitud de esta pierna utilizando el teorema Pythagorean. Llame a este lado. Así que tenemos cuadrados más menos 6 cuadrados deben ser iguales a 19 cuadrados. Para que cuadrarían más 36 deben ser iguales 361. Si restringamos 36 hexanewtones a ambos lados tendremos cuadrados iguales 325. Ahora si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados a la izquierda que teníamos, y 325 hexasiemens igual a 25 por 13. Por lo tanto es igual a 5 raíces cuadradas de 13. Sin embargo, sabemos que es negativo en el tercer cuadrante. Así que vamos a seguir adelante, y etiquetar este lado del triángulo de referencia menos 5 raíz cuadrada 13. Ahora podemos usar este ángulo de referencia para determinar todos los 6 valores de función trig. Pero antes de hacer eso vamos adelante, y determine qué ángulo θ usaría nuestro calculadora. Si cosine θ es igual menos 619. Entonces ¿qué significa cosine θ debe ser inverso cosine de menos 619? Sin embargo, tenemos que recordar la gama de nuestro cosino es entre 0 y pi radians o entre 0 y 180 grados. Y nuestro ángulo está en el tercer cuadrante. Y aun aunque la calculadora nos va a dar un ángulo, no será el ángulo exacto que queremos. Pero comencemos por determinar a qué ángulo volvería esta función. Ahora antes de hacer esto, debemos decidir si queremos usar grados o radianos. Voy a seguir adelante y usar grados. Entonces, si presiono la tecla Mode, aviso, tengo la opción de grado resaltada. Así que ahora voy a presionar el segundo coseno para coseno inverso, menos 6 dividido por 19. Así que esto me está diciendo que un ángulo que tiene un cuerpo de función de cosino de -619 hexasiemens aproximadamente 108.4 grados. Ahora, ese no es nuestro ángulo porque el ángulo no estaría en el tercer cuadrante. Pero vamos a continuar y esboce esto porque podemos obtener alguna información valiosa desde este ángulo. De nuevo, este no es el ángulo que queremos, pero vamos a usarlo para determinar el ángulo correcto. Entonces, si fuéramos a dibujar esto en posición estándar, iríamos aquí a 90 y luego aproximadamente 18.4 grados más. Tal vez algo así. Así que este ángulo aquí sería el ángulo de referencia para el ángulo de 108.4 grados. Y este ángulo de referencia aquí va a ser el mismo ángulo de referencia, en este triángulo rojo. Entonces, si esto es 108.4 grados, 180 grados, 108.4 grados nos daría este ángulo aquí, y eso sale a 71.6 grados. De nuevo, la conexión aquí es que este ángulo de referencia en verde de 71.6 grados es el mismo ángulo de referencia en rojo. Esto es también 71.6 grados. Para encontrar nuestro ángulo verdadero θ en posición estándar,
Tomaremos 180 grados y luego agregar 71.6 grados. Así que el ángulo θ en el tercer cuadrante de este problema es igual a aproximadamente, porque esto es redondo, 251.6 grados. La parte más difícil de este problema es encontrar el ángulo teatro. Ahora que tenemos la longitud de estos tres lados para el triángulo de referencia, podemos ir adelante y encontrar los 6 valores de la función trig. Vamos adelante y hagamos en la próxima pantalla. Me adelanté y resumí la información importante que teníamos en la pantalla anterior. Nuestro ángulo θ está en azul, que es de 251.6 grados. Sabemos los valores de los tres lados para el triángulo de referencia. Así que ahora podemos ir adelante y usar este triángulo rojo para encontrar estos 6 valores de funciones trig. Se dan que cosine θ es igual a menos 619. Desde aquí deberíamos poder concluir que significa seguro θ, desde que es un reciprocal de cosino sería menos 19,6. Entonces, otra vez usando nuestro ángulo de referencia y el triángulo de referencia, sabemos que sin θ sería la relación del lado opuesto de la hipotenusa. Así que zθ es igual a menos 5 raíz cuadrada de 13 dividido por 19. Vamos adelante y encontrar tangente θ mientras estamos aquí. El θ tangente sería la relación del lado opuesto al lado adyacente. Tenemos menos 5 raíz cuadrada de 13 divididos por menos 6. Por supuesto, esto terminaría siendo positivo. Si sin θ es igual a esta relación, entonces cosecante θ sería el reciprocal. Y luego por fin, el cotangente θ sería el reciprocal de la relación tangente. Tenemos 5 raíz cuadrada de 13. Y eso lo va a hacer por este problema. Mi último comentario aquí es que puede ser requerido racionalizar estas dos ratios. Realmente depende del instructor. Voy a seguir adelante y mostrar cómo racionalizar costanto θ. Hemos multiplicado por el numerador y el denominador por una raíz cuadrada de 13. Así tenemos menos 19 raíces cuadradas de 13 hexanewtones, todo más de 5 por 13. Y eso nos daría 65. Y, por supuesto, podríamos hacer lo mismo por un coágulo si fuera necesario. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación. Gracias por ver.